Hola, soy el doctor Carlos Briones Vaquero. Me desempeño en el Servicio de Urgencia Pediátrica del Hospital Clínico San Borja Ararán y pertenezco a la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica. Eh, el día de hoy les vengo a hablar del paro cardiorrespiratorio. Primero que nada, dejar claro que no tengo conflicto de intereses y comencemos. El paro cardíaco pediátrico es un evento poco frecuente. Su incidencia es hasta 10 veces menor que en los adultos. Si nos vamos a las estadísticas, ya la población pediátrica versus la población adulta, el paro extrahospitalario en la población pediátrica es de 8 a 10 por cada 100.000 habitantes y en su contraparte en la población adulta es de 100 a 126 por cada 100.000 habitantes. Si nos vamos a lo que es paro intrahospitalario, en la población pediátrica es 2.7 por cada 1.000 admisiones versus 9.7 por cada 1.000 admisiones en la población adulta. El escenario del paro. Esto es muy importante porque según donde se presente, eh, va a ser el porcentaje de supervivencia. Si el paro no es presenciado, el porcentaje de supervivencia va a ser de 4.5%. Si es presenciado por un testigo cualquiera, ya el porcentaje de supervivencia es del 16 hasta el 19%. Si es presenciado por un personal de emergencia, es decir, por personas capacitadas, ¿ya? El porcentaje va a ser entre el 18 al 25%. Es importante que tengan claro que el paro sea presenciado es uno de los predictores más potentes de la supervivencia. Un paro pediátrico extrahospitalario presenciado por un testigo civil aumenta más de 3 veces la probabilidad de supervivencia en comparación con un evento no presenciado. Es decir, presenciado, posibilidad 16%, no presenciado 4.5%. Para tener unas ideas ya para comparar, ¿sí? Entonces, si comparamos adulto versus niño, la incidencia del paro en adulto es alta versus pediatría, que es de baja frecuencia, que en realidad podríamos decir es raro. Es raro el paro en pediatría. Los eventos desencadenantes en el adulto son súbitos y la causa cardíaca es la primaria. En cambio, en pediatría es progresivo, ¿sí? Es el resultado ya de una falla respiratoria o un shock. El ritmo inicial predominante en los adultos es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, mientras que en pediatría es la bradicardia, que va a terminar en una asistolia o en una actividad eléctrica sin pulso. Factores de alerta, sí, que en el adulto es un evento abrupto e inesperado, versus que en pediatría es precedido por un deterioro clínico visible. Es decir, es extremadamente raro que en pediatría sea abrupto e inesperado. Lo más común es que para que un niño te haga un paro, ya, que lo más común es un paciente que está mal y te está avisando. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, que tú ves un deterioro clínico, que el paciente empieza a presentar signos de shock, que hay, ¿cómo es que se llama? Dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria, hasta que llega al punto del colapso.
¿sí? Entonces podemos hablar de el embudo de la hipoxia, ¿ya? ¿Y qué es esto? Pues simple, es la falla respiratoria, sea esto una obstrucción, un asma, una neumonía, ¿ya? Junto con shock o un shock, ¿ya? Que en pediatría el principal tipo de shock es el hipovolémico, seguido por el séptico, que en este caso es una variante del shock distributivo. En ambas situaciones va a haber hipoxia e isquemia tisular. Esto va a llevar a una bradicardia severa y va a llevar en algún momento que el mecanismo compensatorio no dé más y falle. Y el paciente va a caer ya en una asistolia o en una actividad eléctrica sin pulso. ¿Sí? El bucle de supervivencia del PALS ya es 2 minutos. Tienes que tenerlo presente todo el tiempo. 2 minutos, 2 minutos. ¿Y qué es esto? Es de que vas a hacer RCP ininterrumpido, con presiones continuas y ventilaciones coordinadas. Vas a analizar el análisis de ritmo. Y para hacer esto, la pausa máxima va a ser unos 10 segundos para que tú veas el monitor, para que revises el ritmo, ¿sí? O para que cambies de la persona que está realizando compresiones. Y asimismo, la acción dirigida, que es cuando tú vas a administrar descargas si es que es la situación indicada o si vas a administrar medicamentos asimismo si es que es la situación indicada. Los dos caminos del monitor. Aquí es los ritmos de paro, que como ya lo sabemos, ya van a ser 4, que son de estos 4 los ritmos desfibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ya raros en pediatría, ¿sí? Y los ritmos no desfibrilables, que son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Pongo un par de ejemplos, ¿ya? En los cuales tú puedes ver, ya en los ritmos desfibrilables, la primera imagen es el patrón de una fibrilación ventricular y la segunda imagen es el patrón de una taquicardia ventricular sin pulso. Y al otro lado tenemos los ritmos no desfibrilables, en los cuales tenemos la sistolia. Vemos como una bradicardia termina en asistolia y la siguiente imagen lo que vemos a simple vista parece un ritmo normal, pero tienen que recordar siempre que durante un paro estamos todo el tiempo revisando el pulso, entonces yo puedo tener una imagen, un trazado aparentemente normal, pero si no tiene pulso, es así de sencillo una actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Entonces, hablemos brevemente del RCP de alta calidad, en los cuales sus 3 pilares son la frecuencia, en la cual el rango va a ser entre 100 y 120 latidos por minuto, ¿ya? La profundidad, que va a ser 1/3 del diámetro antero-posterior, y la expansión. La expansión es, sencillo es, así como presionas, ¿ya? 1/3 del diámetro antero-posterior de la profundidad, que le des la oportunidad suficiente para que se vuelva a expandir el tórax y de esta manera el corazón tenga un buen eh, un buen llenado, ¿ya? Lo que va a hacer que haya un mejor perfusión, ¿ya? En cada vez que se realice una compresión. También tienes que tener claro, ¿sí? De que al realizar el RCP, ya es normal que la gente se canse. Es por eso que sí o sí tienes que cambiar cada 2 minutos o antes,
¿ya? Si es que la persona que lo está realizando dice, ¿sabes qué? Estoy agotado, no doy más. Persistir, ¿ya? Tratando de realizar un RCP con una persona que está cansado, ya va a conllevar a que el RCP no sea de alta calidad. Los fármacos, ¿ya? Con respecto a los fármacos, me interesa que tengas claro estos dos fármacos. Así de sencillo, ¿ya? En lo que es fármacos a la hora del paro. Después vamos a hablar de otros fármacos, pero a la hora del paro me interesa que tengas claro estos dos medicamentos, ¿ya? La epinefrina o adrenalina, ¿ya? Tienes que recordar que la ampolla viene de 1 miligramo en 1 ml. Si tú lo tienes claro, esa presentación, se te va a hacer fácil ya preparar las dosis. Aparte que adrenalina la usamos harto en pediatría para varias cosas, no solo para el paro, también se la usa para la laringitis, para la anafilaxia. Entonces, si tú tienes claro que es 1 en 1, es fácil hacer el cálculo en el tema de lo del paro cardíaco. Entonces, te explico. Ya, para calcular la dosis, ya lo que tú haces es tomas una ampolla de adrenalina y le sumas 9 ml de suero fisiológico. Ese preparado te va a dar una dilución de 1 en 10.000. Y de ese preparado, tú lo que vas a hacer es que vas a tomar y calcular 0.1 ml por kilo. Ejemplo, lo preparaste, como te acabo de explicar, y es un niño que pesa 10 kilos. Si es 0.1 ml por kilo, entonces quiere decir que vas a usar 1 ml de esa dilución cada vez que tengas que administrar adrenalina. Y con respecto a la amiodarona, bueno, es mucho más fácil porque la amiodarona, tal cual, es 5 miligramos por kilogramo. ¿Ya? Lo otro que hay que tener como súper claro es que se puede cometer muchos errores, ya si no tengo claro ya cuáles son el peso, eh, tamaño, cosas de ese tipo. Entonces, cuando ocurren los paros es un poco caótico el ambiente. No esperes que un padre que está angustiado porque no sabe si su hijo vive o muere y tú le estés preguntando cuánto pesa, cuánto mide, ya puede que no lo sepa o simplemente esté bloqueado, ¿ya? La mejor manera ya es usar las cintas métricas de reanimación tipo Broselow, ¿ya? Ya que esto te permite ya realizar mejor los cálculos, ¿sí? Entonces, ya vamos a dividir las, esta clase en lo que es el paro extrahospitalario y el paro intrahospitalario, ¿ya? Lo primero que vamos a hablar ahora es de lo que es el paro extrahospitalario. A todo esto, estos flujogramas son PALS, ¿ya? Esto está muy estudiado, muy estructurado, solo hay que seguir el flujograma. Así de sencillo. Siga el flujograma. ¿Ya? Entonces, en un paro extrahospitalario, lo que tienes que hacer, ya primero que nada, es confirmar ya de que la escena en la que te encuentras sea seguro. Ejemplo, estás observando un partido de fútbol y de pronto se desploma un niño. Ya puedes ir e intervenir, ya, e iniciar todo el protocolo. Distinto que si de pronto un niño se desplomara en la mitad de la calle. ¿Ya? Es una escena peligrosa tanto para ti como para el paciente. Lo mejor en tal caso sería moverlo a un costado, a la vereda, ¿ya? A eso nos referimos a un escenario seguro. ¿Ya? Lo siguiente que tienes que hacer es comprobar si la víctima responde, ¿ya? Decir,
qué sé yo, niño, hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Sacudirlo, estimularlo, ¿ya? Y de ahí pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca. Activar el sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil si es que es posible. Como tercero, lo que tendrías que hacer es comprobar si la víctima no respira o solo jadea o boquea y comprobar el pulso. Todas estas cosas se hacen al mismo tiempo, ¿ya? Y no demorarte más de 10 segundos. Con respecto a lo que es el pulso, ¿ya? Eh, los lugares en los cuales los vas a buscar son el pulso braquial, ¿ya? El pulso carotidio o el pulso femoral, ¿ya? En el caso de que el paciente, la respiración es normal y se detecta pulso, ¿ya? Lo que vamos a hacer es controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia. En el caso de que la respiración es anormal, pero se detecta pulso, lo que se debe hacer es proporcionar ventilación de rescate, ¿ya? Realizar una ventilación cada 2 o 3 segundos o entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. Evaluar la frecuencia de pulso durante un tiempo no superior a 10 segundos. Posterior a eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a preguntar, ¿el ritmo cardíaco de este paciente es menor de 60 latidos por minuto con signos de mala perfusión? Si es así, vas a iniciar RCP, ¿ya? Y si no es así, continuar con las ventilaciones de rescate y comprobar el pulso eh, cada 2 minutos. Y si no se detecta pulso, se inicia RCP. ¿Cómo vas a iniciar el RCP? El RCP, ¿ya? Lo que vas a hacer es en el tradicional en niños pequeños, como abrazando al paciente con tus 2 pulgares ya en el centro, eh, una mano apoyando a la otra, ya en medio del o sea, en el esternón, en medio entre las 2 mamilas, ¿sí? O haciendo con la palma de la mano, ya. Y esto de hacer con una sola, con un solo brazo y la palma de la mano vino a reemplazar el de los 2 dedos en los niños pequeños. La imagen que ustedes están viendo en el extremo inferior derecho, el clásico del niño pequeño con 2 deditos, eso simplemente ya no se hace, ¿ya? Eso quedó a un lado, se hace en su lugar, como les acabo de comentar, con la palma de la mano, ¿sí? Con la palma de una mano y se hace compresiones, eso en niños pequeños. Eh, bueno, continuando, si no hay respiración o solo jadea o boqueos y no se detecta pulso, ¿ya? Te vas a preguntar, ¿alguien presenció el colapso súbito? Si es así, activar el sistema de respuesta a emergencia si no se ha hecho antes y buscar un DEA desfibrilador, ¿ya? El DEA. Con respecto al DEA, ¿sí? Hay una variedad infinita de modelos, ¿ya? Pero son diferente de la marca o modelo, manejarlos es muy fácil. Aparte que el aparato lo hace todo, ¿ya? Uno lo abre y en general está bien marcado, ¿ya? Con qué botón se enciende, da las órdenes de qué debes hacer. Lo que uno tiene que revisar es ver los parches, que asimismo suelen venir con dibujos si son para niños o si son para adultos. Si son para niños, ¿ya? Lo que haces es que le pones uno en el lado del frente, ¿ya? Y uno en la espalda, entre las escápulas, ¿sí? Y si es
Para alguien adulto, ¿ya? Eh, Se pone como se ve en la imagen, se pone en el lado derecho del pecho, ¿ya? Y el otro se lo pone en la parrilla costal inferior del lado izquierdo, ¿sí? Si resulta que no llegara a tener eh, los parches adecuados, ¿ya? Para un niño pequeño, ¿sí? En tal caso, se pone el de adulto nomás y se lo pone uno por delante y uno por detrás, como lo hemos conversado. En general, el corte del uso de los parches ya de la edad es como los 30 kilos, un niño como de 8 años, ¿ya? Ese es el corte para si utilizo parches para niño pequeño o si uso ya los parches que son de adulto, ¿sí? Entonces, continuando, nos habíamos quedado en alguien presenció el colapso súbito. Si la respuesta es no, vas a iniciar RCP y un reanimador realiza ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Cuando llegue el segundo reanimador, se debe realizar ciclos de 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y utilizar el DEA tan pronto como esté disponible. Después de unos 2 minutos, si el reanimador continúa solo, activar el sistema de respuesta de emergencia y buscar un DEA si no se hubiera hecho ya. Se debe comprobar el ritmo. Nos volvemos a preguntar, ¿el ritmo es desfibrilable? Si el ritmo es desfibrilable, administrar una descarga. Reanudar el RCP de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA, para permitir la comprobación del ritmo. Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o el niño comience a moverse. Si el ritmo no es desfibrilable, reanudar el RCP de inmediato durante 2 minutos hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo. Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o el niño comience a moverse. Hablemos un momento de los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento, en palabras simples, es de que el equipo de trabajo haga bien la pega para que haya una reanimación de calidad, ¿sí? Y esto lo forman ya 4 ítems que son el tiempo, el tiempo hasta la primera compresión, el tiempo hasta la primera descarga, ya la fracción de compresión torácica que idealmente debe ser superior al 80%, minimización de la pausa previa a la descarga y tiempo de respuesta temprana de los servicios médicos de emergencia. La calidad, como ya lo conversamos en otra diapositiva, la frecuencia, profundidad y expansión. Minimizar las interrupciones, cambiar compresores para que no se agoten, evitar la ventilación excesiva, usar un dispositivo de retroalimentación. La coordinación, la dinámica de equipo. Los miembros del equipo trabajan en conjunto, son proactivos en sus funciones. La administración, el liderazgo, siempre debe haber un líder de equipo que asimismo medir los tiempos, ¿ya? Y la mejora continua de la calidad. Y también la cantidad ideal de miembros participantes del equipo de reanimación. Es por eso que existen ya las posiciones de equipos de alto rendimiento y que lo ideal es que sean 6 personas. Eso es un ideal, ¿ya? Sería perfecto que en todas partes tu equipo de trabajo esté compuesto por todo este número de personas, pero se entiende que en ocasiones puede que estés eh, en algún puesto de salud, en algún hospital, en los cuales hayan menos funcionarios, o que trabajes en un SAPU, ¿ya?
se entiende las limitaciones. Así que el ideal son 6, ¿ya? Pero en la práctica ya traten de hacer con la mayor cantidad ya de personas posibles hasta los 6. Y que cada persona tenga claro cuáles son sus funciones, ¿ya? Entonces, de eso de ahí, sí, tienes que dejar, sí o sí, ya, sí o sí, 3 personas sería, ¿cómo es que se llama? El mínimo, ¿ya? Y sería para que uno se encargue solamente de las compresiones, aunque lo ideal es, como lo conversamos, de que cambien en su momento, ¿ya? Está también la persona encargada del monitor desfibrilador y que asimismo va a supervisar el RCP, y otra persona que va encargada de la vía aérea, ¿ya? Está el líder de equipo. El líder del equipo, ya antiguamente el líder de equipo tomaba la cabeza de la reanimación. Hoy en día eso ya no se hace. Lo ideal es que el líder de equipo esté alrededor del paciente, ¿ya? Y de esta manera puede ver, tenga una visión global de toda la situación y pueda recomendar cambios si de pronto no se está haciendo bien algún tipo de procedimiento como compresiones o la dosis de los medicamentos, ese tipo de cosas. Ya también lo ideal sería que una persona se encargue de solo los medicamentos, ¿ya? Y las personas encargadas de los registros. Entonces, el equipo ideal serían 6 personas, ¿ya? Pero si en algún momento, en el lugar en el cual ustedes empiecen a trabajar, ya se cuentan con menos personas, la idea es de que siempre tengan asignado funciones. Si ustedes saben que son menos de 6 personas, en tal caso, la persona que es, por ponerte un ejemplo, el que lleva el monitor desfibrilador, va a ser también el encargado de administrar los medicamentos, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? Ya, ahora hablando lo que es el paro intrahospitalario, ¿ya? Es decir, donde puedo hacer más cosas, ¿ya? Entonces, este paciente, vamos a obviar lo que ya conversamos previamente, porque si no me iría más de largo, ¿ya? Entonces, este paciente se va a iniciar la RCP, se inicia la ventilación con bolsa mascarilla y se suministra oxígeno, ¿ya? Se conecte el monitor desfibrilador, ¿ya? Y lo que vamos de aquí es analizar. ¿El ritmo es desfibrilable? ¿Ya? Si el ritmo es desfibrilable, ¿sí? Que lo más probable es que sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, entonces lo que hay que hacer es una descarga, ¿ya? Y en general la primera descarga ya de desfibrilación es de 2 joules por kilogramo, ¿sí? Y se hacen 2 minutos de RCP, ya. Al mismo tiempo se están buscando accesos venosos y recomendación muy personal. No le tengan miedo a el acceso intraóseo. Tener un paciente en paro, las venas están colapsadas, todo no es tan fácil como te dice la literatura. eh, Toma la vena y listo, ¿sí? Incluso te lo digo yo, que trabajar con equipo de enfermería experimentado, ya que solo trabaja con niños, aún así es como complicado. No le tengan miedo a colocar un acceso intraóseo, ¿ya? Los accesos intraóseos puedes pasar todo, se puede pasar todo por los accesos intraóseos, ¿sí? Drogas vasoactivas, líquidos, etcétera, ¿ya? Entonces,
se hace esto, ¿sí? Nos quedamos en el tema de los 2 minutos de RCP y volvemos a revisar. ¿El ritmo es desfibrilable? ¿Ya? Si la respuesta es sí, se da una segunda descarga. La segunda descarga va a ser de 4 joules por kilo, ¿ya? Y se continúan con 2 minutos de RCP, en los cuales vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considere el manejo avanzado de la vía aérea. Esto lo vamos a conversar en un rato más, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, no estoy nombrando entuba al paciente y esto lo vamos a conversar en un rato más. Posterior a esto, de pasar la adrenalina, nos volvemos a preguntar, ¿el ritmo es desfibrilable? Si es así, ¿ya? Si es así, entonces volvemos a dar una descarga, ¿ya? Y 2 minutos de RCP. Aquí, en tal caso, recién administramos la midarona, ya como conversamos en las diapositivas previas, 5 miligramos por kilo. Y buscamos, en ese momento analizamos lo que son las causas reversibles, que son las H y las T, que son la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipoglicemia, la hipopotasemia, la hipotermia, el neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. ¿Ya? Y el ciclo continúa, ¿ya? Y se vuelve a el ritmo desfibrilable, sí o no. Si yo me pregunto, ¿el ritmo es desfibrilable? Y yo digo no, entonces lo que voy a hacer ya es que me voy a pasar al algoritmo de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, en el cual nos vamos al punto 9, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Lo que ustedes tienen que hacer es adrenalina, las dosis que ya conversamos, 2 minutos de RCP, ¿sí? Y la adrenalina cada 3 o 5 minutos, ¿ya? Después uno se vuelve a preguntar, ¿el ritmo es desfibrilable? Si no es desfibrilable, 2 minutos de RCP, tratar las causas reversibles como ya lo conversamos. ¿El ritmo es desfibrilable? Si no es así, otra vez volvemos al punto 10. Si el ritmo es desfibrilable, pues sí, me voy al punto 7 donde realizo las descargas. Esto parece un poco enredado, pero cuando ya estás ahí es más simple y lo vamos a poner en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Hablemos de esto. Perdón. Ritmo desfibrilable. Si el ritmo es desfibrilable, es así de sencillo como el paciente está en paro, ¿ya? Muy claro está en este dibujo, sí, el color azul son 2 minutos de RCP, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es comprobar el ritmo que tiene el paciente y realizas descarga. Vuelves a hacer, ¿ya? 2 minutos de RCP, le puedes administrar un vasopresor, que en este caso es la adrenalina, ¿sí? Y realizas otra vez una descarga, ¿ya? Administras nuevamente vasopresor, más compresiones de 2 minutos, vuelves a comprobar el ritmo, ¿ya? Y descarga nuevamente y consideras administrar un antiarrítmico que en este caso sea que es la amidarona, ¿ya? Este es el flujo en un ritmo desfibrilable, ¿ya? Y cuando es el ritmo no desfibrilable, es esto, ¿ya? El paciente está en paro cardíaco, ¿sí? Le haces 2 minutos de RCP, compruebas el ritmo y ¿qué es lo que vas a hacer? Administra vasopresor, ¿ya? Que en este caso es la adrenalina. Continúas con las compresiones, 2 minutos, compruebas el ritmo, ¿ya?
eh, tiene o no tiene pulso, y lo que tú haces es reanudas compresiones 2 minutos, vuelves a comprobar el ritmo, ¿ya? Y así, es un ciclo. Tamaños del tubo, ¿ya? Ahora sí, tamaños del tubo. Si ustedes se dieron cuenta, me enfoqué principalmente, y eso quiero que lo tengan claro, ¿ya? No es la prioridad entubar el paciente. Es una parte del proceso, pero no es la prioridad, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque es muy común que de pronto el paciente está en paro y todos se van encima y todos se desesperan. Yo quiero entubar, sí, 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 lo entubo, y el paciente lo dejaron a un lado y se olvidaron realizar el RCP de calidad. La prioridad es el RCP de calidad, no es entubarlo. Si lo puedes entubar, si tienes un equipo completo, eh, un equipo de alto rendimiento completo con 6 personas, todo como lo conversamos, perfecto. Realiza el RCP de calidad e intenta entubarlo. Pero si no puedes por algún motivo entubarlo, si la vía está compleja o algo, nada, tu prioridad es el RCP, y en tal caso manténlo con bolsa mascarilla, ¿sí? O en su lugar, bueno, una máscara laringe, pero no es tu prioridad en ese momento. Eso quiero que lo tenga como súper claro, ¿ya? Entonces, eh, digamos, ya que lo hicieron todo bien, lo vas a entubar al paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculas? Ya aquí les dejo la fórmula, ¿sí? Para cómo calcular el tubo que le corresponde al paciente, si es un tubo sin balón o si es un tubo con balón, ¿ya? De esa manera tú calculas el tamaño del tubo, ¿ya? Ya, pero y doctor, perfecto, yo calculé que me salió que el paciente le corresponde un tubo 4, pero ¿y a cuánto lo debo dejar? La manera más fácil para que sepas a cuánto lo puedes dejar es que lo que te salió del cálculo lo multipliques por 3, ¿sí? Ejemplo, te salió que al paciente le corresponde un tubo 4, entonces multiplícalo por 3 y el tubo tiene los números, tiene ahí la marca de los números, de los centímetros, entonces tú lo introduces hasta 4 por 3, 12, hasta la comisura del labio en que marqué 12. Esa es la profundidad aproximada que vas a hacer. Acá les muestro una pequeña, ¿cómo es que se llama? Diapositiva en la cual te muestro sobre sobre la mascarilla laringea, ¿ya? Y esta en realidad no se hace con, no se hace con fórmula, sino es de acuerdo al rango del peso, ¿sí? Ahora, y esto es importante lo que vamos a hablar de acá, ¿ya? Algo que le digo a todos ustedes cuando los que han sido alumnos míos, ¿sí? Es de que muchas veces todos quieren participar de un paro, ¿ya? De la emoción de estar en un paro, ¿ya? Y está bien, es bienvenido. Y piensan de que, oh, sacamos al paciente del paro y eso es todo. No, eh, viene la parte más complicada después de eso en realidad, ¿sí? Y es lo que es el síndrome posparo cardíaco, ¿ya? Vamos a hablar de la línea de tiempo, ¿sí? Y el síndrome posparo cardíaco, en resumen, ¿ya? Es todas las complicaciones que puede presentar el paciente por este periodo en el cual estuvo en paro. Tienes que recordar que el paro va a haber en resumen, va a haber una encefalopatía hipóxico-isquémica por el tiempo en el cual no hubo perfusión al cerebro y a los órganos, y asimismo no llegó oxígeno. Entonces, como le digo a todos ustedes,
Lastimosamente, la gente piensa, al ver tantas series y películas, que los pacientes llegan y los pacientes suben inmediatamente a una UCI, a unos cuidados intensivos. Eso no es así, esa no es la realidad. Entonces, tú no tienes por qué saber ya todo lo que se hace en la UCI cuando tú trabajas en una urgencia, pero sí tienes que saber por lo menos cómo partir y mantener ciertos tratamientos, porque ningún paciente sube de manera inmediata. Un paciente que te llega en paro, ¿ya? Y que tú lo hagas perfectamente bien, además, qué sé yo, en el mejor de los escenarios, va a subir a la hora y media, a las 2 horas, ya a una UCI. Antes de eso no va a subir. Entonces, si tú lo sacas del paro, digamos que a los 20 minutos, 30 minutos, el resto de la hora y media, hora 50, ¿vas a estar sentado al lado del paciente sin hacer nada? No, tienes que hacer cosas para que el paciente no fallezca. Lo sacaste del paro, sí, pero tienes que mantenerlo vivo, ¿ya? Entonces, por eso hablamos del síndrome posparo cardíaco. En resumen, sí, la triada del colapso fisiológico, ya del síndrome posparo cardíaco, es la lesión que ocurre posanóxica en el cerebro, la difusión miocárdica que hay en el corazón y eh, la esquema y la reperfusión que hay a nivel sistémico. Esto es importantísimo, esta diapositiva, guárdensela, les va a servir muchísimo, ya, cuando ya salgan, ¿sí? Y es como tu estándar con el cual vas a hacer los cálculos, ¿ya? Tienes que tener claro algo. El paciente que llegó, si lo entubaste, ¿sí? Acuérdate que era un paciente que no respondía, lo lograste entubar, perfecto, ¿ya? Pero cuando el paciente después lo saques del paro, el paciente tienes que igual mantenerlo con analgesia, que en este caso es el fentanilo, y con sedación, que en este caso es el midazolam, porque si no vas a tener un paciente que va a estar peleando con el tubo. ¿Sí? El gol estándar es la mezcla fentanilo-midazolam. Y asimismo, tienes que recordar que el paciente que lo sacaste del paro es un corazón que está agotado, entonces necesitas ya hacer vasoconstricción, ¿ya? Y ¿cómo es que se llama? Inotropo, ¿ya? Y entonces a la cabeza la adrenalina, ¿ya? En esta diapositiva es una manera fácil, rápida y sencilla que sepas cómo calcular, ¿ya? El tema de la dosis, ¿ya? Y cómo viene en qué presentación de ampolla es más fácil calcularle la dosis, ¿sí? Eh, esto hay muchas, muchas, muchas maneras de prepararlo, pero en esta diapositiva especialmente lo que les estoy mostrando es la manera de la preparación en una restricción de líquido, porque el paciente que está en paro no puedes exagerar en líquido, ¿ya? Porque tienes que recordar que el corazón está, ¿sí? El corazón está cansado, ¿ya? Eh, Entonces no puedes meter exceso de líquido porque vas a volver a hacer que caiga en una falla cardíaca, y asimismo tampoco puedes exceder los líquidos porque puedes hacer que haya edema cerebral, empeorando la encefalopatía. ¿Sí? Eso. Y bueno, digamos que el paciente falleció, ¿ya? Y esto es importante, ¿sí? Por lo que conversamos al principio de las estadísticas. ¿Ya? Entonces, si es un paciente que viene de afuera, la probabilidad es muy baja de que salga, ¿ya? Del paro, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que uno que tiene que estar lleno de humildad, ¿ya? Para enfrentar a estos pacientes, ¿sí? ¿Y a qué me refiero eso? Es al no ensañamiento terapéutico, al no insistir, al no insistir.
ya con un paciente que está en paro y que ya lleva mucho tiempo en paro. Entonces, cuando el algoritmo termina, la ciencia nos dice cómo intentar salvar una vida y la ética y la empatía nos dice cuándo detenernos y cómo acompañar en la muerte. Entonces está la línea del esfuerzo terapéutico, ¿ya? Está el esfuerzo terapéutico proporcional, ¿ya? La adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Y la obstinación terapéutica, ¿ya? Esto hay que tener claro, ¿ya? De que el objetivo de la medicina no es evitar la muerte a cualquier costo, ¿ya? Sino evitar la muerte prematura y el sufrimiento innecesario, ¿sí? Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Es de que hay que aceptar, ¿ya? De que no podemos jugar a ser dioses y, por ejemplo, decir, no, es que no voy a permitir que este niño fallezca, cuando de pronto trae un niño un paro no presenciado, extrahospitalario, y llevas más de 30 minutos realizando masaje cardíaco. ¿Qué vas a obtener con eso? ¿Ya? ¿Te van a dar una medalla? No. Eso es simplemente, ya, eh, se podría decir, tú mismo echarte flores a tu ego, ¿ya? Y no es lo correcto. No es correcto, no es ético, ¿sí? Entonces, los criterios prácticos para la suspensión, ya, es el tiempo de reanimación. El paro presenciado versus el no presenciado, ya, el reanimación cardiopulmonar mayor de 20-30 minutos en retorno a circulación espontánea disminuye drásticamente el pronóstico neurológico, ¿ya? Entonces, analícenlo, ¿sí? Eh, ¿Qué estás obteniendo con eso? Es un niño que va a quedar con un daño neurológico terrible, ¿ya? Eso no es digno, eso no es ético, ¿ya? Lo que estás haciendo para el futuro de ese niño y asimismo para el futuro de la familia, ¿ya? Porque le estás causando un daño también a la familia de ese paciente. El ritmo inicial, la sístole refractaria prolongada frente a la intervención farmacológica óptima, las causas irreversibles y el estado basal, ¿ya? Todas estas cosas hay que tener en consideración. Hay que tener claro que la decisión de parar el algoritmo de reanimación ya no lo toma una persona, ya se debe hablar entre todos y decir, bueno, hemos hecho lo suficiente, llevamos X cantidad de tiempo y lo correcto es que paremos. Y la decisión es en conjunto. ¿Ya? Esto de aquí, yo sé que me he extendido harto en esta clase, pero de verdad es importante y me interesa que lo tengan súper claro. La forma en que comuniques la muerte de un niño será recordada por esa familia cada día por el resto de su vida. ¿Sí? Es decir, tienes que tener un gran tino y habilidades blandas para poder comunicar la noticia. Existen muchos protocolos. Está el protocolo EPICE, ¿ya? En el cual, primero que nada, lo que te habla es la E del entorno, ¿ya? Tienes que dar la noticia en un lugar adecuado. No puedes darle la noticia de que su hijo falleció a los padres en un pasillo o cuando hay más personas alrededor, ¿ya? Eh, no es lo correcto, ¿sí? Lo otro es la percepción, ya sutilmente eh, sondear antes de que empieces a hablar de varias cosas, ya que preguntar qué es lo último de que los padres tenían de información de su hijo, ya que es lo último que mientras estaban ahí lograron decirle, qué sé yo, mientras tú estabas a cargo de la reanimación, le lograron decir a alguna enfermera o TENS del equipo que le hayan dicho, mira, tu hijo está mal,
tu hijo están haciendo lo necesario, ¿sí? Porque eso te ayuda a guiarte mejor en la manera en la cual eh, se podría decir em, guiar la línea de lo que vas a decirle a los padres, ¿ya? Está la I de invitación, ¿ya? En la cual es el puente comunicacional, ¿ya? Y la idea es dar un aviso de advertencia. Una frase como tengo noticias muy difíciles que compartir con ustedes. La C de conocimiento, ¿ya? Esto es importantísimo, ¿sí? Esto es importantísimo, ¿ya? Y es de que por favor no usen eufemismo, metáfora, ¿ya? No usen como palabras nos dejó, nos abandonó, descansa, ¿ya? Usen las palabras correctas, ¿sí? Falleció o el paciente, su hijo murió, ¿ya? Pero si ustedes usan eufemismos, lo que hacen es confundir a los padres, ¿ya? Y asimismo explicar que se hizo todo lo que estuvo a su alcance para tratar de manejar la situación del paro. Por último, las reglas de oro en la comunicación, ¿ya? Que son la E de la empatía, ¿ya? El uso del silencio funcional es 1000 veces mejor que simplemente den la noticia, su hijo falleció y ustedes se queden callados, ¿ya? Se queden callados, déjenlo que los padres lloren todo lo que quieran llorar, si quieren gritar, griten, si se quieren botar al piso, déjenlo, ¿ya? Y ustedes quédense callados, no usen frases cliché ni ridículas, como decir, sé cómo se siente, ¿ya? O debe ser fuerte. No, tú no sabes nada de eso. Así que no es lo correcto que hagas ese tipo de comentarios. Cada persona, cada familia lleva sus penas y sus dolores a su manera, así que lo correcto es que los dejes que lloren a sus seres queridos o que sufran a sus seres queridos a su manera, ¿ya? Y la mejor que tú puedes hacer es una vez que des la noticia, como ya te lo dije, es simplemente acompañarlos y mejor quedarte en silencio. Y la E de estrategia, el cierre práctico, ¿ya? Es que una vez que ya se tranquilicen un poco los papás, eh, acompáñalos, ya permitir que vean a su hijo, permitir que toquen a su hijo, ya permitir que se despidan de su hijo. Eso aparte es importantísimo. Y para cerrar, ya eh, simplemente decirles que como tal el tema lo del paro, ya es la precisión clínica, es decir, seguir los flujogramas del PALS, ¿ya? Lo otro es los límites éticos, como ya se los comenté. Es decir, no, que por favor no tengan ensañamiento con el paciente, ni la obstinación, ni su ego de decir en mi turno no fallece nadie y seguir insistiendo con el paciente, ¿ya? Y si el paciente fallece, ¿ya? La comunicación empática. Y esto te va a dar una atención pediátrica integral. ¿Sí? Sin más, agradecidos por la invitación para darles esta clase. Sé que me extendí un poco, pero la medicina no es solo, ¿ya? Medicamentos, ¿sí? Medicamentos, las guías y fisiopatología y todas esas cosas. Así que me pareció importante que también sepan qué se debe hacer, ¿ya? Si es que el paciente fallece, porque la humanización de la medicina es importante y más aún ustedes que son una nueva generación y lo deben de tener súper claro en su próxima práctica y ejercicio de la medicina. Sin más, ese es mi mail.
El que quiera contactarme o escribirme, preguntas son bienvenidas. Gracias de nuevo y que estén bien.